cirugía, sistema vascular y presión dorsal. La primera parte se va a tratar sobre las estructuras anatómicas. Bien, la región glútea forma la parte posterior de la pelvis, y está conformado, el primer plano es la piel. En esa piel hay inervación sensitiva relacionada a los nervios superficiales. Los nervios que inervan a la región glútea en la región superficial son los nervios cruneus. Entonces hay tres tipos de cruneus: cruneo superior, medio e inferior. Entonces, sacada de la piel, entonces nos encontramos recién con la región glútea, propiamente dicha. Observamos aquí la región glútea, que está en la parte posterior de la pelvis ósea, y está conformada por un conjunto de músculos, entre ellos el músculo glúteo mayor, acá está el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo mayor, menor, medio y mayor, y músculos que intervienen en la rotación del miembro inferior. Ahí, en ese diagrama se observa también la inervación de este grupo muscular. Entonces aquí tenemos los músculos de la región glútea en la clasificación, y tenemos músculos de la región glútea propiamente dicha, el glúteo mayor, el medio, el menor, y un músculo que está lateral denominado el tensor de la fascia lata. Mientras que los otros músculos que conforman la cadera y la región glútea son los rotadores del muslo que hacia afuera. Son el más importante, el músculo piramidal, el obturador interno, el gemelo superior, gemelo inferior, el cuadrado femoral y el obturador externo. Estos músculos son profundos. Entonces vamos a irlos viendo poco a poco en el transcurso de lo que estamos realizando. Entonces acá tenemos el primer músculo, el famoso tensor de la fascia lata, conocido también como el músculo militar, ¿no? Observan ahí el verde, se está insertando en su origen a nivel de la cresta ilíaca superior, cerca a la espina ilíaca anterior superior. Es un músculo que tiene una pequeña porción carnosa en verde y tiene una gran porción tendinosa en blanco. Esa porción tendinosa lleva un nombre, y el nombre es el tracto iliotibial. Entonces, como está observando, este tracto iliotibial es posterior a la porción carnosa del tensor de la fascia lata, se inserta y se origina en el borde de la cresta ilíaca, y hacia en la parte posterior, en esta zona, se está insertando y continuando con la aponeuriosis que recubre al glúteo mayor. Luego desciende, formando así esta forma longitudinal lateral, se adelgaza en el tercio distal del muslo y se va a insertar sus fibras tendinosas al hueso, a la tibia, a la porción lateral de la tibia. Este músculo le da cierta estabilidad porque tiene una aponeuriosis que también se continúa y que rodea y envuelve a todo este segmento que viene a ser el muslo. Entonces, el tracto iliotibial del tensor de la fascia lata pues, se origina en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, y también se inserta en el tracto iliotibial, que es una porción membranosa de naturaleza tendina. ¿Cuál es la función del músculo tensor de la fascia lata? Es flexionar y rotar al muslo. Se flexiona y hace una rotación interna del muslo. Ese es el primer músculo. Luego tenemos las estructuras de los músculos glúteos. Hemos dicho que son tres: el glúteo mayor, el medio y el menor. Entonces aquí observamos el glúteo mayor. Es el músculo más prominente. Está más posterior
en relación a los otros grupos. Y se origina, si inserta, su origen está en el ilium. Entonces, el sacro, la parte lateral del sacro, posterior lateral del sacro, el coxis, aquí, el ligamento sacrociático mayor, que es un ligamento, a ver, está acá, el sacrociático mayor, acá, que es un ligamento tendinoso que une al sacro con el sacro y la tuberosidad del isquio. Acá se inserta en el tracto iliotibial, que hemos visto, del tensor de la fascia lata, y también tiene una parte de inserción a nivel del fémur. Acá está uniéndose la unión del tensor de la fascia lata y una porción está unida hacia el fémur. Entonces, ese es el glúteo mayor. Viene a ser el músculo más prominente de la región glútea, o sea, más grande. ¿Cuál es su función del músculo, del glúteo mayor? Es extender el músculo. Esa es su función. Entonces, el músculo de mayor volumen, que como vemos ahí, se origina en el ilium, sacrocoxis y el ligamento sacrociático mayor, y se inserta en el tracto iliotibial y fémur. El siguiente músculo es el glúteo medio, o mediano. Este glúteo medio, como están viendo, está anterior al glúteo mayor. Está en un plano anterior y se origina a nivel de la cresta ilíaca, en el borde látero posterior. Entonces vemos ahí, está originando en el ilium, acá tenemos el ilium, acá, en la cresta ilíaca, tenemos aquí parte del que se llama el ligamento sacrociático mayor, es este de acá. Este ligamento tendinoso une la parte lateral del sacro y se une a la porción tuberosa en esta porción y formando un puente. Este ligamento es totalmente resistente, grueso, aproximadamente debe tener unos centímetros y medio de diámetro y le da estabilidad a las articulaciones y todo lo que es la pelvis ósea. Pero el músculo, el glúteo medio, está insertándose en esta zona. Se dirige en forma oblicua hacia el trocánter mayor del fémur. Miren aquí, y ahí se inserta, acá se origina y su inserción en esta zona. Y estaría ubicado en la cara anterior en relación al glúteo mayor. Entonces, esa sería la ubicación del glúteo medio. Entonces, acá tenemos el glúteo medio, se origina en el ilium y se inserta en el trocánter mayor. De color verde, el glúteo medio. Y el glúteo menor está ubicado en una cara más anterior en relación al glúteo medio y al glúteo mayor. Es un glúteo que tiene una forma de músculo de forma de abanico y que también tiene una porción tendinosa en la parte y que también se va a insertar a nivel del trocánter mayor. O sea, vamos a insertar en el trocánter mayor. ¿Bien? Ahí está. Entonces tenemos los tres glúteos: glúteo mayor, el medio y el menor. O sea, son de fácil identificación. Aquí en la sección observamos en verde el glúteo mayor, que está seccionado, el glúteo medio o mediano de color lila y el glúteo menor de color verde. Los tres músculos glúteos estarían formando la región glútea. Después de esto, que se llama, entonces tenemos en cuanto a la inervación. ¿Quién inerva al glúteo mayor? El glúteo inferior. ¿Y quién inerva al glúteo mediano, menor y al tensor de la fascia lata? El glúteo superior. Esto lo vamos a ver ya más adelante en cuanto a la inervación de la región glútea. Pero ya dejamos que el glúteo mayor está inervado por su nervio glúteo inferior, el mediano, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata están inervados por el nervio glúteo superior. Entonces ahí tenemos la inervación que ya vamos a ver posteriormente. Y aquí el nervio, ¿no? Entonces observamos aquí el nervio glúteo superior
inervando al glúteo medio y el glúteo menor. Y el glúteo inferior, que está por aquí, miren, que da sus terminaciones e inerva al glúteo mayor. Entonces, debajo del glúteo menor y del glúteo medio se encuentra este gran músculo importante dentro de la estructura glútea que se denomina el músculo piramidal o piriforme. Se le considera un músculo totalmente importante porque es una referencia anatómica tanto para identificar al glúteo mayor, del glúteo mayor y al glúteo menor. Entonces, este músculo piriforme a veces sufre de contracciones, se contractura y forma lo que se conoce como el síndrome piramidal. Son dolores intensos en la región glútea ocasionados por la contracción de este músculo piramidal. Es un síndrome un poco frecuente que se presenta en gente mayor de los 40 años, ¿no? Que hay unas contracturas dolorosas a ese nivel de la región piramidal. Pero este grupo de músculos están dentro del músculo, que son los rotadores del muslo hacia afuera. Entonces, el primero que hemos visto sería el piramidal de la pelvis. Entonces, aquí hay un conjunto de músculos que son 6 músculos. 6 músculos que forman esta región, dentro de ellos el piramidal. Acá tenemos el piramidal de la pelvis, ¿no? Que está saliendo, miren, viene de atrás hacia adelante y está saliendo por el agujero ciático mayor. Entonces se dirige únicamente hacia el fémur, donde se inserta, junto por debajo del ligamento, del tendón del glúteo menor. Entonces ese debería ser el piramidal de la pelvis, que se le considera como uno de los músculos importantes dentro de la. Posteriormente, más abajo, hay otro músculo delgadito, que son los músculos gemelos. Son 2. El gemelo superior, que está señalado en el diagrama, y el gemelo inferior. Estos gemelos también se denominan el dedo isqueminis. Entonces, y entre ambos se encuentra el músculo obturador interno. En el hueso de la pelvis existe el agujero obturador, que está ubicado acá, y ese agujero obturador tiene una membrana, la membrana del agujero obturador, y ahí es donde se inserta este músculo obturador interno, tapando el orificio del agujero obturador. Entonces acá tenemos el dedo gemelo superior, el obturador, y debajo el gemelo inferior, ¿no? Ahí tenemos el músculo obturador. Seguimos viendo. Ahí tenemos el gemelo inferior. Entonces son 2 gemelos, el gemelo superior y el gemelo inferior. Y entre los 2 se encuentra el músculo obturador interno. Aquí se observa, en este diagrama, observamos el origen del músculo piriforme, piramidal de la pelvis o piriforme, donde se está insertando y cómo está atravesando el agujero sacrociático mayor para dirigirse en sentido lateral. Mientras que aquí observamos el músculo obturador interno, que está cubierto por su aponeuriosis, la aponeuriosis o fascia del músculo obturador interno, ¿no? Y acá tenemos el músculo elevador del ano. Todo esto viene a ser que forma el piso de la pelvis, elevador del ano. Y acá hay una confusión de fases. Aquí es la cintilla, que es el engrosamiento aponeurótico. Y este otro músculo parte del elevador del ano. Son los músculos que vamos a ver posteriormente. Pero para fines de la región, región glútea, consideramos solamente gemelo superior, gemelo inferior, obturador interno, el piramidal de la pelvis y el cuadrado. Vale, pues vamos a ver entonces primeramente el piramidal de la pelvis. Entonces miren, se origina a nivel del sacro.
en el ligamento sacroesciático mayor, el líquido, y se inserta en el trocánter mayor. Ahí observamos en su trayecto, se observa que pasa por el centro del agujero ciático mayor, que está pintado en la diagrama de color amarillo. Entonces acá tenemos el otro músculo, ahí está el músculo ya pintado de verde, el piramidal de la pelvis, y la inserción en su recorrido. Luego tenemos el gemelo superior en verde. La ubicación del gemelo superior está por debajo del músculo piramidal o de la pelvis. Está por debajo y miren, su tendón se une en su borde lateral junto al piramidal de la pelvis. Algo que llama la atención dentro del gemelo superior en cuanto a su relación con el músculo piramidal de la pelvis es que entre estos dos, en el borde inferior del piramidal de la pelvis y el borde superior del gemelo superior, emerge un nervio importante que inerva casi todo el miembro inferior, que es el nervio ciático. Acá observamos el nervio ciático. El nervio ciático está saliendo entre los dos músculos y desciende. Acá está cortado en la imagen. Y además se observa que entre los dos, la salida del nervio glúteo menor, es el nervio glúteo menor que va a inervar al glúteo mayor. Y en el reborde superior del músculo piramidal, el glúteo mayor que inerva al glúteo medio y al glúteo inferior y al tensor de la fascia lata. Entonces, en cuanto a la relación de los músculos gemelos, su relación es importante porque entre el gemelo superior y el piramidal, el de la pelvis, emerge este nervio importante denominado nervio ciático. Entonces, son las relaciones anatómicas que son importantes. Seguimos viendo en cuanto al gemelo superior. Entonces, ¿dónde se origina el gemelo superior? En la espina ciática. Hemos visto en los huesos, hay una prominencia, la espina ciática, ahí se origina el nervio gemelo superior, el músculo gemelo superior, y se inserta en el músculo obturador interno. Porque el tendón se une al tendón del músculo obturador interno. Entonces, acá tenemos el músculo obturador interno. Entonces hemos dicho que se origina en la membrana obturatriz del hueso coxal y se inserta en el trocánter mayor. Entonces hacemos el músculo obturador interno, entonces estaría ubicado por debajo del músculo gemelo, el gemelo superior. Este sería el gemelo superior y acá tenemos el obturador interno. Tiene una porción carnosa de forma ovoide que está adherida a la membrana obturatriz y que posteriormente emite un trayecto de forma triangular y termina en una porción tendinosa que se va a unir aquí en la porción del trocánter mayor. A la porción del tendón del obturador interno se une el tendón del músculo gemelo superior. De igual manera, el tendón del músculo gemelo inferior, tapando este músculo el agujero obturador, que es el obturador de la pelvis, ¿no? Ese sería el obturador interno. Tiene un nervio que se llama el nervio del obturador interno, que no hay que confundirlo con el nervio obturador. Hay un nervio obturador, que ahorita vamos a ver, que es diferente al nervio obturador interno. La diferencia es que el nervio obturador interno inerva al músculo obturador interno y el nervio obturador inerva a los músculos, o sea, pasa por el agujero obturador, pero va a inervar a un grupo de músculos que se encuentran en la parte interna del muslo, de la cara. Entonces eso vamos a ver posteriormente, pero no confundir el nervio del obturador interno con el nervio obturador, son dos cosas diferentes, ¿ya? Seguimos. En cuanto a ahí observamos, miren nuevamente el obturador interno visto dentro de la historia y su recorrido en el color verde, que se llama, y luego vamos con el famoso gemelo inferior. Observamos el gemelo inferior, y este gemelo inferior se origina en la tuberosidad isquiática.
y se inserta en el tendón del músculo obturador interno. Los dos gemelos se insertan en el tendón del obturador interno, como estamos observando en el color de color verde, el gemelo inferior. Tienes un nervio ahí, como están viendo ahí, el nervio que inerva al obturador interno. Ese es el nervio obturador, ¿no? Ahí está inervado también al músculo. Pues más debajo del gemelo inferior hay un músculo que tiene la forma de un cuadrado que se llama el cuadrado femoral. Se recuerdan que teníamos un cuadrado cuadrado, algo así semejante. En la región glútea hay un músculo cuadradito que se llama el cuadrado femoral, ¿no? Este cuadrado femoral se origina en la tubulación isquiática, como ustedes están viendo ahí. Acá está bien la tubulación isquiática, acá, tubulación isquiática, y se inserta en la cresta intertrochanteria. Acá está el trocánter mayor, trocánter menor, y aquí hay una crestita, la cresta intertrochanteria, es el sitio de inserción del cuadrado femoral, que es este. Es un músculo que es notorio en la disección. Posteriormente tenemos el músculo obturador externo. Entonces, este obturador externo, como ven, ese es el cuadrado. Ya todavía esa es la imagen del cuadrado femoral. Y acá tenemos el músculo obturador externo. Pero acá, en esta vista de este diagrama, se está observando el obturador externo por la cara anterior de la parte superior del muslo. Miren, está saliendo, dirigido así. Está o cubriendo el agujero obturador por la parte anterior de la parte superior que corresponde al agujero obturatriz. Entonces, se origina en el nervio obturatriz, el isquion y el pubis, y se inserta también en el trocánter mayor. Entonces, hasta aquí tenemos todos los músculos que son rotadores de músculos hacia afuera. Entonces, ¿cuáles son? El piramidal, el gemelo superior, obturador interno, el gemelo inferior, el cuadrado femoral y el obturador externo. Entonces, hay dos obturadores, uno interno y otro externo. Entonces, son los músculos rotadores del glúteo. Entonces, ya tenemos todos los músculos que conforman la región glútea. Capacidad de almacenamiento bajo. ¿Cuál es la función de los rotadores? Son rotar en forma externa, son el piramidal de la pelvis, obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior, cuadrado femoral y el obturador externo. Quería hacer el resumen de los músculos que conforman esta zona. Aquí son abductores del muslo, el piramidal de la pelvis y el obturador interno. Y el cuadrado femoral y el obturador externo son aductores del muslo. Son abductores, el piramidal y el obturador, y en aductores, el cuadrado femoral y el obturador externo. Y en cuanto a la inervación, el piramidal de la pelvis es inervado por el nervio sacro, la raíz 1 y 2. El obturador interno y el gemelo superior está por el nervio obturador interno. El gemelo inferior y el cuadrado femoral por el nervio cuadrado femoral y el obturador externo por el nervio obturador. Entonces miren, acá está la diferencia entre los dos nervios, ¿no? El nervio obturador solito y en cambio este es el nervio obturador interno. Son dos nervios totalmente diferentes y de origen totalmente también diferente. Bien, ahora tenemos la parte en cuanto a la irrigación y arterias de la pelvis. Entonces, vamos a partir de este diagrama. Entonces, tenemos aquí en un corte de la pelvis, observamos la arteria, aquí la arteria aorta, que se divide en dos ramas, la ilíaca común. Y esta ilíaca común desciende lateralmente por el lado lateral de la pelvis y se va a dividir en dos ramas. Una que se va hacia afuera, que es la ilíaca externa, y otra que se dirige hacia adentro, que es la ilíaca interna. Esta ilíaca interna tiene dos ramas, tiene dos tronquitos, un tronco anterior y otro posterior.
Un grupo de estas arterias irriga a la región glútea y el otro grupo de arterias irriga a las vísceras de la pelvis, de las tonterías dentro de la pelvis. Entonces, ahí tenemos, entonces iniciamos arteria aorta, ilíaca común, ilíaca externa e ilíaca interna. Ahí nos quedamos en este. Ahora vamos a ver cómo son las ramas dentro de esto. Tenemos las ramas que producen la arteria ilíaca. Entonces acá tenemos, miren, en el tronco anterior, que observamos aquí en el tronco anterior de la ilíaca interna, la primera arteria emitida es la arteria obturatriz. Acá está la arteria obturatriz aquí, acá tenemos. Hemos dicho que acá está el músculo obturador interno, es el agujero obturador. Y acá hay un orificio, un huequito llamado el agujero obturatriz. Entonces, la rama que va a salir de la ilíaca interna, está esta ramita que se dirige hacia el agujero obturador. Esa es la arteria obturatriz. Después viene la arteria glútea inferior. Entonces miren, acá está la arteria ilíaca, sigue descendiendo. Y acá tenemos la raíz sacra S1, S2, S3 y S4. Entonces la arteria glútea inferior sale entre estas raíces y se hace posterior. Mientras que la arteria glútea superior, está por aquí, pasa entre la raíz sacra 1 y la unión del lumbo sacro, o sea, de la unión de la raíz de L4 y L5. Entre esa D producida por medio de esas va a salir la arteria glútea, la arteria glútea mayor. ¿De acuerdo? Entonces son las que se van a dirigir hacia atrás para irrigar la región glútea. Entonces seguimos aquí. Mientras que en la parte superior va a haber se forma la arteria iliolumbar, la arteria sacra superior, la sacra lateral interna y la arteria glútea superior. Ahorita vamos a ver un poco esas arterias. Entonces acá tenemos nuevamente el diagrama. Aquí tenemos la ilíaca común, acá, ilíaca externa, la ilíaca interna, ¿no? Aquí está la ilíaca interna. Miren, de aquí se dirige hacia adelante, sale la arteria, esta arteria de aquí viene a ser la vesical superior. La vejiga tiene dos arterias, una que va hacia arriba, la superior e inferior, ¿no? Pero esta vesical superior es continuación de la arteria umbilical, se viene hasta acá. La arteria umbilical viene por aquí, así, y se continúa con la vesical superior, y una de las ramitas de esta vesical superior va a irrigar la parte superior de la vejiga. En este diagrama han colocado las dos vesicales, ¿no? Esas son las ramas que van a la vejiga. Debajo de esta arteria viene la arteria obturatriz, que se dirige hacia el agujero obturador. Acá está el agujero obturador, que está cubierto por obturador y músculo obturador interno. Acá está la membrana obturatriz y por fuera por el obturador externo. Miren, y de acá hay una rama poco frecuente, anastomótica, que une estas ramas que se llama con la ilíaca externa, que se llama la arteria mortis. Esta arteria. ¿Por qué se le llama al mortis? Porque a veces, como está cerca al agujero inguinal, cuando se hacen las cirugías y los pacientes que tienen esta rama anastomótica, que no es muy frecuente, podemos picar la arteria y produce una hemorragia que no nos damos cuenta. El paciente está hecho y puede fallecer. ¿Ya? Esta anastomosis no es muy frecuente, ¿no? Observamos luego, miren, hacia acá, que la arteria ilíaca interna o hipogástrica desciende por detrás de este ligamento para formar lo que se denomina la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna, mire, desciende, se pega hacia la parte del isquio y está cubierto por una extensión aponerótica que le forma como un túnel, que es el túnel de Alcock.
Entonces la pudenda interna, por aquí está cubierta con una extensión aponerótica que le forma un túnel. Es el túnel de Alcock, ¿de acuerdo? Y observen que en cada parte inferior, miren, está la arteria glútea inferior. Por aquí tenemos a la glútea superior, que está pasando por el reborde superior del músculo piramidal. Y acá la glútea inferior está saliendo se hace posterior en el borde inferior del músculo piramidal o piriforme, ¿no? Y acá este ligamento sacro, entre el sacro y el espina ciática, ligamento sacro-ciático. Está saliendo la arteria glútea inferior. Entonces estamos viendo en este esquema la irrigación y más o menos relacionada a la región glútea. Entonces acá tenemos luego el iliac externo. El iliac externo tiene también sus arterias. En la cara posterior del tronco posterior estamos observando la arteria iliolumbar. Es esta arteria que se dirige hacia atrás, va por la cara, el borde lateral del ilium, se sube hacia arriba y se va a la stomosal. Con esta rama que sale de la iliac externa, tomando un arco anastomótico en esta zona. Y además acá hay otras arterias que se van a inervar a la parte de las regiones de la columna lumbar, ¿no? O sea, la arteria, esta sería una arteria hipogástrica o iliac interna y sus ramas, todo en este diagrama. Entonces más o menos acá está esquematizada las arterias de esta región. Seguimos. Entonces la iliaca interna, entonces tiene ramas que son de la pared y ramas que pertenecen a las vísceras. La parte visceral la vamos a revisar cuando vamos al capítulo de pelvis. Ahora solamente vamos a ver las ramas parietales. ¿Cuáles son? Primeramente la arteria iliolumbar, la arteria sacra lateral superior, la arteria sacra lateral inferior, la arteria obturatriz, la arteria glútea superior, glútea inferior y la arteria pudente interna. Las ramas viscerales están relacionadas con las vísceras, pero la umbilical, la arteria de la vejiga, la vesical superior, la arteria del conducto deferente del hombre, la arteria vesical inferior, la arteria uterina en la mujer, la arteria vaginal y la arteria rectal media, que corresponden a las vísceras tanto en el sexo masculino como femenino. Entonces acá tenemos la iliaca interna. Son las ramas terminales de la ilíaca común, ¿no? La ilíaca interna. Entonces la ilíaca interna, hemos dicho, la arteria aorta se divide en dos ramas: ilíaca común, la ilíaca interna y la ilíaca externa. Entonces la ilíaca interna forma una rama terminal de la ilíaca común y comienza a nivel del disco lumbosacro. ¿Y cuál es el disco lumbosacro? Acá lo observamos en esta línea. Acá está el disco lumbosacro. Acá está la vértebra lumbar quinta y la primera sacra. Entre los cuerpos vertebrales de estas dos vértebras hay un disco. Ese disco va a delimitar el límite. Se denomina disco lumbosacro, más conocido como el promontorio. Entonces, cuando hablan, dice el promontorio, lo importante con los ginecólogos, ¿no? Porque el ginecólogo cuando hace tanto vaginal, trata de su dedo medio tocar este límite, tocar al disco lumbosacro o promontorio, dice. O sea, incluso hay un diámetro, promonto subpúbico. Hace tanto vaginal tratando de encontrar al promontorio, que debería ser este. Entonces, ese es el recuadro referencial del inicio de la ilíaca interna. O sea, miren, hasta en la línea, y ahí se está iniciando la ilíaca interna, con sus dos troncos, el tronco anterior y su tronco posterior. La ilíaca interna tiene un tronco anterior y un tronco posterior. De ahí se inicia, ¿no? Y van a irrigar la porción de la cavidad pélvica y también las paredes de la pelvis, la región glútea. Si seguimos, ¿cuánto mide
el tamaño del ilíaca interna, son 4 centímetros. Son 4 centímetros, es una arteria gruesa, ¿no? Importante. A los lados de esa arteria hay un montón de linfáticos. Sus relaciones, ¿con quién se relaciona la ilíaca interna? Entonces vamos a sacar la ilíaca interna, ya hemos visto su origen. ¿Con quién se relaciona? ¿Quién pasa por ahí? El uréter. Entonces cuando ves la ilíaca interna queremos buscar el uréter, buscamos una arteria ilíaca palpamos y encontramos el uréter. Acá tenemos el uréter, miren, acá también está el uréter, tanto derecho e izquierdo. El uréter del lado izquierdo es más distal en comparación al uréter del lado derecho. El uréter derecho es proximal, va hacia arriba, mientras que el uréter izquierdo está más distal relacionado a la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Es una de las relaciones importantes que nosotros utilizamos para buscar el uréter cuando vamos a sacar un cálculo. Bueno, la cirugía abierta, ¿no? Cuando antiguamente se hacía la cirugía abierta, teníamos que el cálculo se enclavaba justo en ese estrechamiento donde estaba la arteria, entonces abríamos la cavidad, primero ubicamos la arteria y le encontramos al uréter y de ahí cortamos el uréter con el cálculo. Por ahora hay el rayo láser, metemos la vaina, se entra el rayo láser, se dispara el rayo, se pone la canastilla y adiós cálculo. Pero aparentemente es un procedimiento simple, pero no es tan fácil hacerlo. Incluso es una especialidad en neurología, es endurología, especialistas que dedican a hacer solamente el tratamiento de casos. Y para la época que ustedes van a llegar de médicos, la tecnología avanza tanto que ustedes van a manejar ya lo que nosotros somos del pasado. He visto ahí los internos ahora que están haciendo en el hospital, están haciendo sus horas clínicas de neurología y tienen sus ecógrafos de bolsillo. En mi época no había ecógrafo de bolsillo, Están examinando el hígado, haciéndolo palpando, todo. Y algunos sacan su ecógrafo y traen su celular, se mandan por Wi-Fi la señal y están viendo el hígado, la vesícula, todo. Lo que no había en nuestra época. Ahora tienen ecógrafo de bolsillo, ¿no? Tienen, he visto examinar oído con un otoscopio de ¿qué se llama así? Con su pilita. Están colocando acá y tiene una lente conectada al Wi-Fi del celular. En esa época no había eso, usábamos el otoscopio. Los laringoscopios, usábamos el laringoscopio, usábamos la lengua para examinar. Ahora tienen la camarita chiquitita esa y lo están viendo en la pantalla de su celular, ya de tablet. Pero la tecnología está avanzando tanto que ustedes van a ver realidades totalmente diferentes, ¿no? En cuanto a la parte. Bueno, en cuanto a lo que estamos saliendo del tema, estamos en las relaciones del uréter. Entonces, luego, con la ilíaca interna, se relaciona con el tronco lumbosacro. Entonces, este nervio lumbosacro, ¿de dónde se forma? Se forma de la unión de la raíz lumbar 4 y la 5. Este tronco se dirige hacia abajo y se une a la primera raíz sacra. Esto se une a su vez a la raíz S2, S3 y S4 para formar este nervio grande, que es el nervio más grande que tenemos, que es el nervio ciático. Entonces su relación de la arteria está relacionada con el tronco lumbosacro. Ya tenemos el lumbosacro. Entonces acá tenemos el nervio obturador. Hay un nervio que se llama nervio obturador, se está relacionado. Miren, acá está el nervio obturador. Viaja con quién? Con la arteria del obturador. Este decía que es el nervio obturador a secas, porque hay otro nervio obturador interno. Y está ingresando acá al agujero obturador. Este nervio obturador es grueso. Entonces debe tener usted va a meter unos 4 milímetros a 5. Es grueso. Cuando hay cáncer de vejiga o un cáncer de próstata o un cáncer, nosotros se hace la disección
para liberar todos los ganglios que están alrededor del obturador interno. Se libera tanto que el nervio se queda totalmente peladito. Igual también, si liberamos acá la vena ilíaca interna, perdón, la ilíaca externa, la vena y la arteria. Cuando se hace una disección en el vaciamiento ganglionar, limpiamos todo y se mira igualito. O sea, si ustedes ven entrar una operación de cáncer, sea de vejiga o cáncer de cuello uterino o cáncer de próstata, en el vaciamiento ganglionar, estas estructuras quedan así bien, idéntico a este dibujo. Y se respeta el nervio obturador, que son puntos de reparo dentro de las cirugías. Y dentro de las cirugías es importante, ¿por qué? Saber el obturador. Porque la época que ustedes van a vivir es la época del cáncer. Nosotros hemos vivido la época de la medicina de las enfermedades infecciosas. Pero ustedes van a vivir todos los cánceres. Y muchos de ustedes que serán oncólogos. Y operarán cirugía abierta, laparoscópica, robótica. Porque la tecnología está avanzando demasiado. Pero tienen que tener los conocimientos anatómicos dentro de estas relaciones, ¿no? De relaciones de la arteria, si es que son cirujanos de pelvis, ¿no? En cuanto a estas zonas. Bien, en cuanto a las divisiones, ya hemos dicho que la arteria aquí tiene una división anterior y otra posterior. Entonces, ¿cuál es el tronco anterior? Acá está facilito, se nota, el anterior. Y este es el tronco posterior. El tronco anterior, todo se tronco bien acá. Tronco posterior, tronco anterior, ¿no? Entonces, ese es el tronco anterior. Y acá tenemos el tronco posterior, ahí está. Entonces, idénticamente se observa, y de acá miren, del tronco posterior van a salir la iliolumbar, acá está. Y las arterias que se van a ir al sacro, ¿no? Acá miren el plexo simpático, sacro, con sus ganglios, y acá los nervios esplásticos que salen del plexo del lumbo sacro, con un plexo sacro. Se unen acá los nervios esplásticos. Entonces acá tenemos las arterias. Esta zona indudablemente es posterior, muy posterior dentro de la pelvis. Entonces acá tenemos sus ramas. Hemos dicho que tiene dos ramas de la pared y ramas viscerales. Entonces las divisiones de la ilíaca interna, entonces tiene ramas que van hacia la pared y hacia las vísceras. Aquí en el dibujo se muestra las ramas que van hacia las vísceras, que es la vejiga, viene el techo superior de la vejiga, que es la vesical superior, ¿no? Y la vesical inferior, ¿no? O sea, todas las ramas que van hacia la víscera, el útero, ¿no? Y las parietales, que son las otras ramas de la ilíaca interna. Entonces acá seguimos. En cuanto a las ramas parietales, ¿cuáles son las ramas parietales de la ilíaca interna? La primera sería la arteria iliolumbar, señalizada con esa línea, o cervi, que sale de la ilíaca interna, se dirige hacia arriba, paralelo al borde anterior del tronco lumbo iliolumbar, que resulta de la unión de L4 con L5, se dirige hacia arriba, de la arteria iliolumbar. Entonces, esta arteria iliolumbar es rama de la ilíaca, tiene una rama lumbar y una rama espinal. Entonces, la rama iliolumbar tiene que acá, cuando ya llega hacia arriba, hacia el borde de la cresta, acá está la cresta ilíaca, se divide en dos ramas. Esta que viene para acá es esta sería la iliaca, y acá una se mete a la columna. Hacia la región lunar sería la rama espinal, así, sería la arteria iliolumbar. Entonces luego para la porción del ilio y el rama hacia la región lumbar y espinal. Entonces son las dos ramas de la arteria iliolumbar, como su nombre lo dice, sería la primera división. Ahí tenemos la rama ilíaca en la flecha, la rama lumbar, que está dedicada a la región lumbar, y la espinal. Entonces la arteria iliolumbar tiene tres ramas. La rama ilíaca, de recuerdo regresar,
rama ilíaca, que la estamos observando, la lumbar y la espinal. Esa es la primera rama parietal de la ilíaca interna. Miren que la rama ilíaca se anastomosa. Y da la vuelta y se va a anastomosar con una de las arterias que viene de la ilíaca externa. Acá está el ligamento del pupar. Ligamento del pupar o ligamento de la arcada inguinal. El ligamento del pupar. Entonces, esta anastomosis está por encima del ligamento de la arcada del pupar y está en la cara casi a veces dentro del músculo o del músculo ilíaco. Este es el músculo ilíaco. Y acá está el músculo psoas. Los dos forman un músculo, psoas ilíaco. Y aquí hacia arriba, el músculo cuadrado lumbar. Aquí sería el cuadrado lumbar. Entonces, el músculo psoas y el músculo ilíaco. Entonces, miren, esa es la arteria iliolumbar, se está anastomosando así, como una rama de la ilíaca externa. Seguimos viendo. Entonces acá tenemos, ahora veamos con las arterias sacras. Entonces las arterias que van a irrigar al sacro. Acá tenemos la arteria sacra superior. Miren, ahí está la sacra superior, la sacra inferior, sacra superior, y las ramas espinales, ¿no? Las sacras. Entonces tenemos la arteria sacra inferior y la sacra superior. Entonces tenemos dos sacras. Saliendo la arteria que va a sacar, esta sería la arteria sacra superior. Más abajito, la sacra inferior. Miren, la sacra inferior se va a anastomosar por delante, cerca al coxis. La arteria sacra superior viene por aquí y también se va a anastomosar con esta arteria que se llama la sacra media, que son anastomosis pequeñas de las arterias sacras. Y miren por dónde está emergiendo. Está saliendo por encima o por la parte superior de la primera raíz sacra. Acá tenemos el agujero sacro. Por ahí están naciendo las arterias sacras, sacra superior, sacra inferior. Y acá tenemos la sacra media. Va a formar un arco anastomático en la región sacra. Entonces se debería la zona de la arteria sacra. Seguimos viendo y nuevamente la sacra inferior y luego nos vamos a las ramas espinales, ¿no? Luego vemos la arteria obturatriz. Hemos dicho que acá está el agujero obturador, en que está cubierto, tiene una membrana obturatriz cubierta por músculo obturador interno y que tiene un pequeño orificio que se llama el agujero obturatriz. Y por ese agujero obturatriz, ¿quién ingresa? La arteria obturatriz con el nervio obturador. Está ingresando por aquí, miren, la arteria, tenemos la arteria obturatriz que va a perforar o penetra a través de este orificio de la arteria obturatriz. Entonces ya tenemos la arteria obturatriz y luego tenemos las ramas motrices del ilio, que son arterias pequeñas, ¿no? El ilio, y las ramas pélvicas que tenemos acá de la arteria obturatriz, que son ramas pélvicas, se van a ver en la flecha, ahí está la rama pélvica de la obturatriz, ¿no? Debe la corona mortis, que le llaman. No es frecuente. Tenemos las ramas pélvicas, y cómo se observaría la arteria obturatriz. Aquí observamos la arteria obturatriz, miren. Entonces, saliendo por aquí, se dirige hacia el agujero obturador, sale por el agujero obturador y se divide en dos ramitas para irrigar el pubis y una para la isquia. ¿No? Ahí está la arteria obturatriz. Acá sería el agujero obturador. Está en el sexo femenino, ¿no? Es decir, idéntico en el sexo masculino.
Seguimos con las arterias. La arteria obturatriz tiene dos ramas, una anterior y otra posterior. Como ustedes están viendo ahí en el diagrama, esa sería la posterior, la división anterior y la región posterior. Desde las ramas de la arteria obturatriz. Entonces, la división anterior, miren, ahí está la membrana de los obturatriz, que es una extensión plana polerótica, la membrana obturatriz. Y miren cómo se distribuye la arteria en forma que se llama de distribución casi periférica al agujero obturador. Tenemos acá la división posterior, miren, ahí están las ramas. Y de ahí de la división posterior sale una rama que va a ingresar por la escotadura del acetábulo, que es la rama acetabular. Acá está abierta la rama acetabular, está ingresando. Miren, acá está el acetábulo, y acá está esta formación en forma de media luna, y acá hay un tendón que está uniéndose a la cabeza del fémur, ¿no? Acá está el cuello anatómico, el troncánter, ¿no? Entonces, pero aquí está ingresando esta arteria, que es la rama acetabular, por esa zona, la rama acetabular de la arteria obturatriz. Entonces, tenemos la rama acetabular, miren, que también está ingresando a la articulación, ¿no? Bueno, después tenemos la arteria glútea superior. ¿Cómo lo van a reconocer a la glútea superior? Tienen que buscar como referencia acá, la unión del nervio L4-L5 y la primera rama sacra. Forma una intersección en forma de D, y justamente por ahí sale la arteria glútea superior. Por el reborde superior del músculo piramidal. Es una arteria un poquito gruesita, no es delgada. Entonces la pueden ubicar la arteria glútea superior fácilmente. En el cadáver se puede ubicar. Y luego tenemos la arteria glútea superior, de donde aquí da sus ramas musculares, ¿no? Y voy a llegar a los músculos, músculos glúteos, y le tenemos una nutricia para los huesos, la rama coxal. ¿No? Ya tenemos una rama de la arteria que es superficial, que viene la arteria glútea superior acá, la rama superficial y otra profunda. Observen de que la ubicación de las arterias y de los nervios, hay unas que cada vez el cuadrante superior externo tiene, entre comillas, sería una zona avásculo nerviosa. Esta zona es utilizada para la colocación de los medicamentos intramusculares, ¿no? La ubicación, la técnica que utilizan las enfermeras, utilizan la mano con el dedo índice, pero el dedo índice y el mediano. El mediano va en la espina ilíaca superior y el índice va en la cresta ilíaca superior. La intersección entre los dos, ustedes marcan el puntito y ahí colocan la intramuscular, porque en teoría la región glútea, el cuadrante superior externo, entre comillas, es avásculo nervioso. Entonces no va a haber riesgo de hematoma ni tampoco de dolor. Si se baja un poquito más abajo, claro, va a ver al paciente, ¿no? Por eso las enfermeras ubican esa zona. Y el microcroide es frecuente, ¿no? Todo el mundo se enferma. Bueno, acá tenemos las arterias superficiales y profundas de la arteria superior. Y tenemos la rama superior e inferior, están las ramas dirigidas dentro de una flecha. Luego tenemos la arteria glútea inferior, ahí tenemos la glútea inferior, también llamada isquiática. Esta arteria glútea inferior, miren por dónde está saliendo. Aquí. ¿Y cuáles son los recursos anatómicos? Tenemos el tracto, la sacra 1, sacra 2, entre la sacra 2 y sacra 3
Por ahí, miren, sale la glútea. La glútea mayor está saliendo por acá, por superior. Acá está saliendo la arteria glútea inferior. Y sale por debajo del músculo piramidal. Entonces, esas son dos arterias importantes dentro de lo que es la región glútea, ¿no? Tenemos ahí. Anterior a la arteria glútea inferior, da unas ramas musculares pélvicas, también da ramas vesicales, a la vesícula seminal y a la próstata. Son ramitas que se utilizan, que se deben ligar cuando uno hace cirugías radicales, extirpar la próstata y las cánceres de vejiga. Ahí se ligan esas arterias. Las ramas glúteas y plurales, que son otras ramas de la arteria ilíaca. O sea, tenemos la rama del músculo glúteo y la zona crural, rama de la arteria de las caderas, bien, están las ramas para la arteria de la cadera, y las ramas coxígeas que se van dirigido hacia coxis. Entonces, estas arterias en la disección tenemos que encontrarlas. De la glútea inferior, ¿cómo vamos a buscarla? Por debajo del revólver del músculo piramidal. Va a llegar acá al glúteo mayor, miren acá, se viene por acá, irriga el piriforme, se sigue más acá hasta el glúteo mayor, está irrigando se van a las ramitas que se van hacia el coxis. Las ramas son pequeñas, ramas coxígeas, ¿no? Dentro de las ramas de la glútea inferior, ¿no? Seguimos. Hay una arteria que se llama la arteria satélite del nervio ciático. Es una arteria delgada, rama de la glútea inferior. Miren, acá está saliendo la arteria. Por la cara posterior del nervio ciático. El nervio ciático, miren acá, es delgadita, ¿no? Son pequeños, no, muy delgada esa arteria, que se denomina la arteria satélite del nervio ciático. Luego tenemos la arteria pudenda interna, esta es la famosa pudenda interna. La pudenda interna está saliendo, miren, que es como una rama terminal. Ya está saliendo, acá está sale, se dirige hacia atrás y se une al nervio pudendo y sale cubierto por esa aponerosis, formando que se denomina el arco de Alco o como un tunelcito de Alco. De ahí sale la arteria y el nervio y la vena para irrigar la zona perineal. Entonces ahí esa es luego la arteria pudenda interna. Esa arteria pudenda interna da ramas pélvicas, como ustedes están viendo ahí, de ramas glúteas, y también sale la arteria hemorroidal inferior, que irriga al recto. Acá está la arteria pudenda, ramas para el recto, la hemorroidal inferior. Y miren, de la arteria pudenda sale la vena dorsal del clítoris, en la mujer, en el hombre, la vena dorsal del pene. Y acá miren esta ramita que va a irrigar a la región pélvica. Esa es la arteria pudenda interna. Las arterias perineales, lo vamos viendo ahí. Pues sus arterias uretrales van a la uretra, eso ya vamos a ver posteriormente. Y la arteria dorsal del pene, la dorsal del pene. Y luego vemos la arteria umbilical. Esta arteria umbilical, miren, está acá, se dirige hacia el ombligo, pero se oblitera. Y de aquí sale la arteria vesical superior. Eso vamos a ver más que todo en penis. Creo que la parte que corresponde a la arteria vesical superior, la arteria conducto deferente, el ligamento umbilical interno, todo relacionado a la arteria umbilical, eso lo vamos a ver posteriormente. Acá está la arteria vesical superior, la arteria deferente, conducto deferente, la vesical inferior, eso vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces acá la arteria vesicoprostática, eso vamos a ver cuando hagamos pelis. Entonces vamos a pasar esta parte de la arteria uterina, que son las arterias viscerales,
las ramas de la arteria, las ramas vaginales, las ramas de la trompa, las ramas para ligamento redondo del útero, ligamento global, las arterias de la vagina, las arterias temporales medias. Entonces, esa parte de las arterias viscerales la vamos a revisar en el capítulo de penes. Hasta ahora vamos a revisar esta porción de las que estamos mencionando. Y luego tenemos la ilíaca externa, ¿no? Esto sí lo vamos a ver en la disección. Acá tenemos es la rama terminal de la ilíaca común. Miren, acá pasa por el tráfico inguinal, ¿cierto? Y se relaciona con el nervio genitofemoral. ¿Dónde está el nervio genitofemoral? Acá está. Este es el nervio genitofemoral. Atraviesa los psoas de una rama que se va hacia los genitales y una que se dirige hacia el muslo genitofemoral. Importante los dolores, digamos, de la región púbica en la parte de los genitales. El genitofemoral, en relación al testículo, el escroto está hacia afuera, en la parte lateral. No, perdón, la cara interna y el abdomen genital está hacia afuera. Entonces hay neuritis de este tipo, de este nervio, y los pacientes se quejan de dolor en esas zonas, ¿no? Entonces ese nervio genitofemoral también lo vamos a ver posteriormente, no corresponde la revisión detallada en este momento. Ahorita tenemos el psoas mayor, los uréteres, los vasos testiculares, cuando referente, el ligamento los vasos ováricos. ¿No? Esta parte la vamos a revisar posteriormente, ¿no? Yo tengo acá la arteria epigástica inferior, ¿sí? Y la circunfleja ilíaca profunda. Estas dos arterias sí. La arteria epigástica inferior, que estamos viendo que sale por acá, se va por la cara posterior, viene de la pared abdominal. Y la circunfleja ilíaca profunda, que nos tomamos, hemos dicho, con la ilio lumbar. Pero vamos, esas sí corresponden a este segmento, ¿no? Las ilíacas. Acá la circunfleja ilíaca profunda, como su trayecto hacia arriba, ¿no? Y esta parte lo vamos a revisar cuando hagamos la parte del anillo. Entonces, yo creo que hasta ahí haríamos en cuanto a las arterias. Como ven, en conclusión, diríamos, las arterias que irrigan a la región glútea serían unas de la pared y otras viscerales. Las viscerales no las vamos a tocar en este segmento, pero sí las parietales. Y decimos que la arteria aorta se divide en la ilíaca común. La ilíaca común se divide en dos ramas, que son terminales, que son la ilíaca externa y la ilíaca interna. La ilíaca interna tiene dos troncos, un tronco anterior y otro posterior. El tronco anterior es netamente visceral y el tronco posterior va hacia la pared. Ahí tenemos la ilíaca lumbar, la arteria glútea superior, glútea inferior, la arteria pudenda, que son las que nos interesan dentro del segmento que viene a ser la región glútea. Las demás arterias vamos a observarlas en otros capítulos. En esta zona de la región glútea, entonces viene la parte de inervación. Recuerden que las arterias, el sistema venoso pasa en forma continua y al lado de las arterias. Así como hay una arteria ilíaca, por así decir, ilíaca interna, va a haber una vena ilíaca interna. Si hay una arteria ilíaca externa, va a haber una vena ilíaca externa. La zona pélvica es muy rica y muy vascularizada en los sistemas venosos, sobre todo en las mujeres, tienen un plexo venoso enorme. Y cuando ustedes entren a operar esa zona, algo muy bueno, porque esas son las venas. A una arteria ustedes lo pueden ubicar fácilmente, a veces las venas se pierden. Y el sangrado designado, uno se llena de sangre toda la cavidad pélvica, uno no mira dónde viene el hemorragia. Los plexos venosos de esa zona son importantes y los nombres son bien parecidos a las arterias. Ahora veamos en cuanto a la inervación, el plexo lumbar. La zona de cuántos plexos existen en la región lumbosacral. Son tres plexos. Un plexo que es el lumbar, que corresponde a la columna lumbar, de L1 a L5.
un plexo sacro que corresponde al hueso sacro y un plexo coxígeo que corresponde, sería en relación al hueso, sería la coxis. Entonces está fácil. Plexo lumbar, sacro y coxígeo. Vamos a ver el primer plexo, el plexo lumbar, ¿ya? Entonces, el plexo lumbar, acá tenemos la anatomía del plexo lumbar, se ha disecado. Para esto, más o menos como referencia, tenemos la columna lumbar, que sería L5, L4, L3, L2 y L1. Y acá estaría la última dorsal o torácica, la T12. Doctor Torres, ¿Sí? un minutito que los jóvenes... Con sus radicomunicantes, el blanco y el gris. La cadena simpática lumbar. Esta cadena simpática lumbar se continúa con la cadena simpática sacra. Aquí. Acá hay unas comunicaciones. La comunicación de la cadena sacra lo hace a través de otras estructuras, lo vamos a poner posteriormente aquí en el diagrama. Por los agujeros de confusión van a salir los nervios. La vértebra espinal termina entre la unión de la vértebra lumbar, la lumbar 1, el borde inferior de la lumbar 1 y el borde superior de la lumbar 2. Hasta ahí llega el cono medular. Este cono medular va a dar, de ahí salen las anterior, posterior y forman los nervios, ¿no? Y los nervios van a dar origen a dos ramas, una rama posterior y una rama anterior. Las ramas anteriores que salen por los orificios de convulsión de las arterias lumbares son las que forman el plexo lumbar. Entonces, en este diagrama observamos la rama L1. Miren, esta rama L1 sale, pero se va a unir con las ramas de T12. ¿Okay? Sale hacia adelante y pasa por delante del músculo cuadrado lumbar. Acá está el músculo cuadrado lumbar. Y aquí se va a dividir en dos ramas, en el ilio inguinal y el ilio hipogástrico, o abdomino genital mayor, abdomino genital menor. Ese sería el mayor y el menor. Sería el primer nervio, o sea, de L1. La raíz 2, miren acá, L2, también da dos ramas, estamos viendo son de ramas anteriores, se unen acá, junto con la raíz de L3 y forma este nervio, el cutáneo femoral lateral. Este nervio cutáneo femoral lateral. La raíz L2, L3 y L4, pues 2, 3, 4, va a formar este tronco, este nervio, que es el nervio femoral, que sale por debajo de la arcada del pombar. Luego observamos que el orificio, miren acá sería 1, 2, 3 y 4, va a formar el nervio obturador, que discurre junto con la arteria obturador y sale por el agujero obturador, por aquí. Y luego observamos la rama de la agujero de convulsión, la rama L4, que se une al L5 y forma el tronco lumbosacro, que se va a unir a la primera raíz, sacra 1, sacra 2, sacra 3 para formar el nervio ciático. Entonces, estos son los nervios, lo que se denomina el plexo lumbar. Estaría transformado, repetimos, por la raíz L1, que se divide en dos ramas en la cara anterior del músculo cuadrado anterior, el cuadrado lumbar, que es la iliohipogástrica y la ilioinguinal. Luego tenemos la raíz L2, se une con la L3 y forma el fémur cutáneo o cutáneo femoral. Luego las ramas de L2, L3 y L4 forman el nervio femoral. Las ramas L4, que sería L1, 2, L3 y L4, forman el nervio obturador, que sale por el agujero obturador. Y la rama 5, con 4 y 5, forma la raíz del lumbo sacra, que se une a la primera raíz sacra, 2 y 3 sale para formar el plexo lumbo sacro.
Las uniones y la conexión entre el sistema simpático lo hacen a través de estas ramas comunicantes. O sea, las neuronas van a venir, acá hay cuerpos neuronales en los ganglios y los axones son los que van a transmitir. Los nervios están formados por el conjunto de axones. ¿Y qué transcurre por acá? El impulso nervioso. ¿Y qué es el impulso nervioso? Es el flujo sodio-potasio de la membrana celular de la neurona. Fluye como corriente eléctrica. La corriente eléctrica que entra por aquí es de carácter iónico y genera una onda electromagnética. Y esa onda electromagnética puede hacer funcionar un músculo, la contracción, porque ahorita venimos viendo el caso, se habla de fisiología, y también modifican la respuesta del DNA. O sea, la onda electromagnética emitida por el sistema nervioso central modifica el DNA, y al modificar el DNA modifica la conducta. Y al modificar la conducta, modifica el medio donde estamos. Nuestra mente puede mover todo, modifica todo. La mente, que lo que ustedes piensan, modifica su DNA. La parte del DNA que ustedes han estudiado, que es el DNA, la adenina, timina, el ácido fosfórico, toda esa nota, es la estructura. Como decir, esta es la estructura de la facultad de medicina, es la estructura física. Pero ustedes serían las ondas electromagnéticas en el funcionamiento de la estructura del DNA. ¿Y quién modifica eso? Las ondas electromagnéticas que vienen por acá por el impulso. El premio Nobel del 2020 ha ganado solamente por encontrar que la información genética es modificada por las ondas del pensamiento y la estructuración de DNA. Es el premio Nobel del 2024. Es un ruso. Más 40 años trabajando en lo mismo y encontramos ese asunto. Y la parte de la palabra, ustedes somos médicos, ¿qué vamos a utilizar para acordar? Su palabra. Tiene que convencer al paciente que está sano. Y él solito va a designar sus mecanismos de autorreparación. Aparte de todo lo que hacemos, ¿no? El tratamiento quirúrgico, todo lo que van a aprender durante su carrera. ¿Ya? Pero este sería el proceso lumbar. Recuerden, ¿no? Acá tenemos la raíz L1, que debe ser el hilio hipogastrial inguinal, o dos terceras mayor que menor. La segunda ramita, miren, L2, acá está la ramita L2, L3, da el fémur cutáneo femoral. La 2 sería la 2, la 3 y la 4, el nervio femoral, que es la que inerva los músculos de la cartera del muslo. La 1, 2, la ramita 3 y 4 forman el nervio obturador, que inerva los músculos de la cara interna del muslo. Y acá tenemos la raíz 4 y 5, que es el tronco lumbo-sacro, que se unen para formar el plexo lumbo-sacro, que da origen al nervio ciático. Y a los costados tenemos la cadena simpática. Entonces sería la forma más simple de esto, ¿no? Ahí seguimos. Entonces ahí tenemos la raíz L1, L2, L3 y L4. Entonces está saliendo por esa fuerte conjunción. Entonces acá salía la raíz. Tengo L1, no está esto. L1 aquí se va a dividir en dos ramas. Dos ramas. Ese L1 ¿a qué va a dar origen? Hasta acá, al abdomino genital menor, que es el hilio hipogástrico, y al abdomino genital mayor, ¿no? Abdomino genital menor y al mayor, ¿cierto? Ahí tenemos que es el nervio L1. Entonces los abdominos genitales salen de L1, donde se dividen en la cara anterior del músculo cuadrado lumbar. Punto. Tiene su recorrido, hay que ver el recorrido del nervio, por dónde se va el nervio. Vamos acá, miren, el abdomino, el hilio hipogástrico, miren, viene en la parte superior del pubis, acá está. Y el hilio inguinal, miren dónde termina, parte del conducto inguinal superficial y parte lateral de las gordas. En el caso del labio mayor de la mujer, y en el hombre sería el lado lateral del testículo y del escroto. Acá. Porque el génito crural viene por la cara interna, por acá. ¿De acuerdo? Entonces, el uno da origen a dos nervios, el abdomino genital menor o hilio hipogástrico y el abdomino genital mayor
mayor o ilio inguinal. Son los dos nervios. Y ahora vamos a ver su trayecto del nervio, ¿no? Entonces, pero seguimos con. Ahora, el cutáneo femoral lateral es raíces L2 y L3. ¿Dónde están las raíces L2 y L3? Acá tenemos L1, L2, acá tenemos, y la L3. Acá está la raícita de por acá viene. Está en la cara anterior del músculo cuadrado lumbar. ¿Es cierto? Se une aquí, acá está la cresta ilíaca, está pasando por la parte anterior del músculo ilíaco, es el músculo ilíaco, y va a salir por debajo, cerca entre la espina ilíaca anterosuperior, por debajo, pues será para el borde posterior de la arcada del poupar, es la arcada del poupar. Sale por aquí y va a dar inervación a la parte lateral del músculo, de inervación sensitiva en esta zona, ¿no? Ese sería el nervio cutáneo femoral lateral L2 y L3. ¿De acuerdo? Seguimos ahora con el siguiente nervio. Entonces, para recordar acá ¿qué se llama miren, el cutáneo lateral, el cutáneo femoral lateral, viene por aquí. Acá está el músculo ilíaco, acá está la aponeursis pélvica, la fascia pélvica, debajo está pasando el nervio. Y está pasando por el lado externo, por el borde posterior de la arcada del poupar o ligamento inguinal. Y miren dónde va a salir, a inervar la parte lateral externa, anterolateral del músculo. Entonces el cutáneo femoral lateral. ¿De acuerdo? Seguimos con el siguiente nervio. Es el nervio femoral. Entonces el nervio femoral, miren, va a salir de qué raíces? L2. Acá tenemos L2, L3 y L4. Entonces, L2, una raíz de L2, L3, L4 forman el músculo. Pero este músculo, como ustedes están observando, está en la cara posterior de este músculo que se llama el músculo psoas. Es el músculo psoas. Entonces está saliendo por su cara posterior. Y por delante de la cara, por delante del que se llama músculo ilíaco, es el músculo ilíaco, ¿no? Se dirige por el borde lateral del músculo psoas y pasa por debajo de la arcada ligamento inguinal o arcada del poupar para inervar a los músculos de la cara anterior del músculo. Entonces ese nervio femoral es un nervio grueso, ¿de acuerdo? Pero miren por dónde está. Está por detrás del psoas ilíaco. Es el músculo psoas, que es el músculo ilíaco, que es el músculo cuadrado lumbar. Aquí tenemos la cadena simpática cervical. Entonces, aquí va a inervar el músculo nervio femoral, va a inervar los músculos de la cara lateral del músculo. Acá tenemos el cuádriceps, ¿no? Detrás del vasto interno, vasto externo, el resto anterior, el sartorio, que lo han cortado acá, son inervados por el nervio femoral y el pectíneo, aquí. Músculos que inervan el nervio femoral. Entonces, luego continuamos.